Bueno, vamos a dar comienzo a esta mesa redonda que se llama Infancias, principales desafíos para la salud pública. Ahora ahí. Decía que esta mesa redonda se llama Infancias. ¿Me oyen ahora? No, ese, déjenlo, yo lo manejo yo. ¿Ah, sí? Bueno. ¿Y ahora? Exageración. Decía que esta mesa redonda se llama Infancias, y remarco el plural, desafíos para la salud pública. Ustedes saben, o si lo saben lo enfatizo, la asociación tiene consejos que agrupan profesionales de distintas disciplinas, enfocados en un tema en particular. Hay de todas las que se puede imaginar, pero no hay un consejo sobre infancias, no hay una mesa referida al periodo perinatal o de maternidad siquiera. Quizás esta mesa genere un espacio para que después se construya en la asociación un consejo sobre infancias. Quiero remarcar dos conceptos. Uno es que en el plural es porque no hay una única infancia. Las infancias se recorren en el curso de vida de manera diferente según las personas, el contexto, la historia familiar. Y así como uno tiende a idealizar la infancia como un espacio y un tiempo de inocencia, de alegría, de felicidad, de bienestar, hay también infancias atravesadas por el dolor, por el desamparo. Y sin ir más lejos, pensemos que la mayor parte de los niños en la Argentina en este momento son pobres, o sea que ya ahí tienen un calificativo para la infancia que no es tan feliz. Y en este sentido, bueno, no solamente por la pobreza, sino el tema de los abusos, los chicos que trabajan para contribuir con la familia. Es decir, hay una serie de circunstancias que hacen que uno pueda pensar en una única infancia. Y para caracterizar esto que acabo de decir, les cuento una anécdota o una historia. Antes que Mercedes Sosa y Cafrune impusieran un folclore con una mirada social, había grupos tradicionales, entre ellos menciono los chalchaleros. ¿Y por qué menciono los chalchaleros? Porque los chalchaleros cantanaban una samba cuya letra y música era de Polo Jiménez, que él era de Catamarca, donde la samba se llama De Tiempo y Mama. Él en esa samba rememora su historia familiar a través de imágenes, que es el ambiente donde él estaba, y tiene un estribillo donde el estribillo dice: «Qué tiempo feliz el de la niñez», ¿no? Y yo lo cuento porque yo esta samba la escuché de adolescente, me gustaba porque yo me identificaba con ese estribillo, porque para mí, en mi caso personal, la experiencia de la infancia fue muy feliz. Pero tuve un compañero en la facultad que yo, no me acuerdo en qué contexto, él tocaba la guitarra muy bien, yo le mencioné este aspecto del estribillo. Y él me dijo: mi infancia no fue feliz, porque él tenía un hermano mayor que tenía secuela de polio y acompañaba a la madre, con el hermano por supuesto, a Buenos Aires, eran de Santa Fe, y toda su infancia estuvo marcado por el acompañamiento del hermano que tenía parálisis, o sea que él no tuvo esa infancia feliz. A partir de ese comentario, yo cambié mi mirada sobre la infancia, no como un espacio feliz. Entonces esta mesa, de alguna manera, lo que pretende es reflejar estas distintas miradas sobre la infancia. Para ello tenemos
tres invitados que tienen miradas complementarias, pero desde distintos lugares. Marcela Armús, que es psiquiatra infanto-juvenil, una mirada desde la salud mental. Raúl Mercer, que fue coordinador del programa materno-infantil en la provincia de Buenos Aires y ha continuado con actividades relacionadas con la gestión de lo que es la infancia de alguna manera. Y Norma Piazza, pediatra, también como Raúl Mercer, y como, vos no sos pediatra, pero tenés una experiencia en hospitales pediátricos, ¿no? Bueno, Norma Piazza, que tiene una experiencia en términos del hospital, de acompañar a las infancias durante su internación. Así que, hecho este preámbulo, le doy espacio para que arranque Marcela Armús. Bueno, hola, buenas tardes. Gracias. Celebro la posibilidad de que se haga este congreso y que podamos tener un intercambio sobre algunos de los temas que nos preocupan, nos aquejan y que, como decía Enrique, conmueven algunas situaciones que yo voy a intentar sacar de la habitualidad. Yo soy psiquiatra infanto-juvenil, pero trabajo hace mucho tiempo en salud mental comunitaria. Esa es mi pertenencia. Trabajo en este momento en la asesoría de la Secretaría de Salud Mental en la provincia de Buenos Aires. Y mi interés, digamos, básicamente es transmitirle algunas inquietudes. No yo solita. Sí, creo que puedo, me parece que puedo, voy a tratar. Esta es la formalidad, lo dejo absolutamente aclarado, porque siendo psiquiatra podría yo tener algún tipo de conflicto de intereses, no lo tengo. El único conflicto de intereses que tengo es con mi propio ideal. Ahí falta un signo de pregunta casi a propósito, porque es una especie de pregunta burda. ¿A quién le interesa la salud mental en las infancias? De las agendas a los territorios. Cuando armamos la mesa ya tuve algunos adeptos. Algunos de la mesa me dijeron, a mí me interesa, así que si no le interesa el resto lo voy a leer para ustedes. ¿Por qué esta primera pregunta? Porque cuando trabajamos en salud pública y en salud comunitaria, nos llevamos un poco de sorpresas pensando en que las agendas están muchas veces absolutamente disociadas de los territorios. Hay enunciaciones que se llevan adelante en las agendas que después no tienen su repercusión en el territorio. Esta es una pregunta que nos hacemos, ¿cuál es el motivo? Entonces yo pensé que quería contarles quiénes eran mis interlocutores para esto, que son interlocutores que no tienen que ver con la salud mental infantil. Y me van a preguntar, bueno, ¿por qué ponerlos? ¿Por qué ponerlos? Porque hoy la complejidad de la atención en salud mental infantil requiere que nosotros vayamos a nutrirnos de algunos otros pensamientos que han sido proveedores de algunas causas muy importantes. A Eduardo Bustelo, muchos lo deben conocer, un referente, él tiene un libro magnífico, se llama El recreo de la infancia, pero además porque es una persona que reivindicó desde distintos lugares el valor de los derechos en la infancia, y la salud mental forma parte de este cúmulo de derechos, vinculados a una problemática en la cual los derechos tienen una doble categoría, ¿sí? En salud mental particularmente. Tienen el carácter de ser derechos que responden a la enunciación de los derechos, pero que no responden al ejercicio de los derechos. Esto quiere decir que hay un hiato entre la defensa del derecho como existencia y el derecho no llevado adelante como ejercicio del derecho, pensando en el contexto que todos pensamos, que el niño sujeto de derecho tiene que tener la responsabilidad puesta en los adultos que lo cuidan. Esa es una primera referencia que yo tengo para pensar la salud mental en la infancia. La segunda es un filósofo, teólogo, antropólogo, sociólogo y finalmente psicoanalista. Fue alguien que dialogó mucho con Lacan, no voy a hablar de Lacan, que se llama Michel Desserteaux.
recomiendo muchísimo 2 libros de él que se llaman La invención de lo cotidiano. ¿Y por qué lo pongo en la interlocución? Porque hoy la salud mental infantil se trata de hacer una invención de lo cotidiano. Y el tercer interlocutor valioso para mí es Ezra Sasser, Raúl lo conoce, es un psiquiatra comunitario de la Universidad de Columbia, extraordinario, que ha permitido durante la pandemia pensar algunas cuestiones que ha dejado la pandemia en relación a cómo pensamos las infancias después de este evento, que ha cambiado la perspectiva del mundo. Entonces, Ezra Sasser tiene la habilidad de hacer preguntas que incomodan y permitirnos particularmente entrar en algunas contradicciones que yo creo que son parte de la posibilidad de enunciar, no denunciar, alguna de las respuestas de a quién le importa la salud mental en las infancias. Otro personaje, y lo pongo en los términos de una caricatura porque me resultó muy simpática, es Floreal Ferrara. ¿Por qué? Porque él aporta una doble definición que le cabe a la salud mental, que es un conflicto octagónico, es decir, hay algo que entra dentro de una tensión y que se resuelve mal para no obstaculizar cuestiones que tengan que ver con el buen vivir. Los niños tienen que poder sentir que la vida es algo más fluido que poner obstáculos. Ahí hay toda una divergencia interesante, en algún momento la podemos nombrar, sobre la pulsión de muerte, la pulsión de vida. No voy a entrar en eso. Lo único que digo es, la salud es la menor cantidad de obstáculos que uno le pone a la pulsión de muerte para llegar lo más tarde que se pueda. Es una definición en llano. Y por otro lado, bueno, tener en cuenta que cualquier situación que está involucrando a la salud mental forma parte de algo de lo singular, pero también algo de lo colectivo. Acá hay una definición, la ley de salud mental no toca mucho el tema de la salud mental en las infancias, lo toca, da algunas definiciones, pero, digamos, dentro de lo que es apoyar la salud mental y con su ley, también algunos tenemos algunas críticas. Los que hacemos salud mental infantil tenemos algunas objeciones porque hemos sido un poquito olvidados. Esperemos que esto se renueve y se modifique, pero por lo menos hay que dejarlo planteado. ¿Por qué poner esto vinculado a la asistencia y los cuidados? Porque para mí, en este momento, el mayor pensamiento sobre la salud mental infantil es que tiene que haber una profunda transformación en los modelos de atención, en los modelos de cuidado y en los modelos que de alguna manera impidan la vulneración de derechos. Eso es una transversalidad del modelo de atención en salud mental infantil que excede la salud. Nosotros tomamos claramente la cuestión del derecho en salud como un derecho social, de carácter social. Pero para que haya una renovación y no caigamos en modelos de dispositivos que no dan cuenta absolutamente de nada, necesitamos pensar de la manera en que se piensa las micro, las medio y las macropolíticas vinculadas al cuidado, porque el cuidado se hace desde la intersectorialidad. No existe ningún tipo de posibilidad de generar instancias de cuidado en salud mental infantil si lo tomamos solamente desde el discurso médico hegemónico. ¿Voy bien? Repensar estas modalidades en que recibimos y abordamos las problemáticas en salud mental sale de cualquier tipo de categorización que implique encerrar el sufrimiento en las infancias dentro de alguna categoría estigmatizadora y que cierre la posibilidad de intervención. Hoy las intervenciones, y por eso lo cité a Michel Desserteau, son la invención que pueda haber en función de los distintos lugares en donde esto se despliegue de nuevos modelos de poder escuchar el sufrimiento y el padecimiento. El padecimiento en las infancias es del niño, de su contexto y de su diversidad de modos de vincularse. Por lo tanto, no puede haber solamente una mirada, y la mirada en salud mental infantil es multimodal, intersectorial, intersaberes y con un enorme compromiso en la transversalidad. Bueno, adelanto un poquitito. Básicamente la frase que más me importa de esto es pensar que todos, absolutamente todos los niños, sujetos, bebés que han llegado al mundo tienen que tener la posibilidad de garantizar
una supervivencia que no haya sido desestimada, particularmente con prácticas que tengan que ver con una buena calidad de vida en los primeros años de vida, en eso que significa los cuidados del desarrollo infantil temprano. Acá hay gente que sabe mucho, Raúl seguramente va a poder atestiguar algo de todo esto. Es importante incluir en la salud mental la categoría de desarrollo infantil temprano con su multiplicidad de perspectivas. Voy a pasar un poquito más rápido porque me parece que si no, no me va a alcanzar el tiempo. Cuando yo pongo los ejes de trabajo, pongo ejes que son habituales, o sea, abordaje territorial fundamental, tratamientos ambulatorios, atenciones en crisis. Aumentó el porcentaje de la atención en crisis aún en niños en las primeras infancias. No es solamente que aumentó la suicidabilidad o los problemas de los trastornos alimentarios en la adolescencia, sino que se ha corrido la crisis a edades mucho más tempranas. Y esto exige poder pensar dispositivos que impliquen ver cómo absorbemos ese tipo de sufrimientos porque no estaban pensados. Hoy pasó el porcentaje de situaciones de crisis del 30% al 40% en hasta los 12 años de vida. Mesas de articulación, indispensable con esto que estamos planteando. Si no hay una articulación en la gestión de otras áreas del Estado, la salud mental infantil queda olvidada y caída. No transcurre solamente en las salitas, transcurre en los CPI, transcurre en los grupos del barrio, transcurre en la sociedad de fomento, transcurre en la iglesia. Hay que poder articular mesas de gestión para llevar adelante la salud mental en la primera infancia. Formación y supervisión y acompañamiento de lo que suceda. ¿Por qué lo planteamos? Porque hay algo vinculado a la infancia y es que si yo cuido bien a un chico, entonces está bien, alcanza. No, hay una cantidad enorme de cuidadores, cuidadoras que están planteando formas de intervenir dentro de los primeros años de vida, constitución subjetiva, contextos que necesitan acompañamiento, supervisión, asesoramiento y mucho respaldo en la tarea, porque la tarea en territorio está hostil, difícil y compleja. Y un punto que me parece muy importante, porque no hay mucha habitualidad en nuestro país, es que hay que producir sistemas y registros de información sobre lo que estamos haciendo en salud mental en las infancias. Esto es un déficit también y también de alguna manera involucra a la crisis de la salud mental en la primera infancia. Yo puse un solo ejemplo de una categoría diagnóstica y es lo que se llama el estrés tóxico en el desarrollo infantil temprano. ¿Por qué lo puse? Porque me parece que es una síntesis extraordinariamente dolorosa de lo que significa hoy vivir bajo condiciones traumáticas que alteran profundamente la salud mental en la primera infancia. De esto nos tenemos que hacer cargo, de situaciones de pobreza, de abandono, inestabilidad de la vivienda, violencia e inseguridad alimentaria. Estoy hablando indirectamente de condiciones que tienen que ver incluso con los famosos determinantes sociales y ambientales de la salud que garantizan el padecimiento en los primeros años de vida. A esto lo tenemos que atender porque el estrés tóxico existe particularmente en una situación inhabilitante que si no se escucha trasciende como una experiencia adversa en la infancia a lo largo de toda la vida. ¿Por qué pongo esto? Porque otra interlocución importante es la de Francesco Tonucci. No viene de la salud, viene de otro área, pero él se encargó de hacer de la Convención de Derechos una enorme y creativa manera de enunciar qué es lo que hay que pronunciar, qué es lo que hay que reivindicar. Yo voy a reivindicar básicamente y de una manera muy evitando la devaluación, dos derechos que son fundamentales. La salud mental tiene que tener el derecho a ser escuchado. Desde el comienzo de la vida hay maneras de escuchar a los niños y hacer de la consigna niños sujetos de derecho. Y el otro, el derecho a jugar, pero no como un elemento de la banalidad. Tanto el derecho a ser escuchado como el derecho a jugar
han sido considerados derechos menores. Esto lo explica muy bien la gente que trabaja en los nuevos códigos civil. Ojo, el derecho a jugar es una categoría particular que nos va dando la pauta de cómo se va creciendo, cuál es la categoría de subjetivación y de adhesión a una particular manera de armarse para poder generar algunas herramientas que permitan enfrentar y confrontar las difíciles alternativas del mundo de hoy. Termino rápido. Cualquier política pública en salud mental infantil tiene que tener incluidas estas palabras. No son palabras banales. Tiene que existir el cuidado y el derecho en la integralidad. Tiene que existir el juego y el vínculo en la corresponsabilidad de la crianza. Y tiene que existir el placer y los aprendizajes dentro de una política pública. Yo rescato en ese sentido que la ley de los 1000 días tiene todos estos enunciados, pero hay que llevarlos adelante. Hay que llevarlos adelante con la posibilidad, y ahora sí paso a con la posibilidad de hacerse cargo de estas cuestiones. Estamos en un contexto que es un contexto de violencias de época, gravísimo. Estamos en una situación que acosa la salud mental desde la infancia y en adelante, que son las nuevas tecnologías. Esto yo lo pongo porque también son violencias subjetivantes y hay nuevas configuraciones del mundo a partir de la pandemia que vamos a tener que colaborar a que se reordenen las maneras de ser y de estar en el mundo. Los otros dos ítems, y ya termino, tienen que ver con las deficiencias en cuanto a todo lo que tenga que ver con los ingresos y las apuestas económicas que se hagan en salud mental infantil. Hay una devaluación enorme de lo que es el recurso, lo que son los dispositivos, se están desbaratando servicios de salud mental infantil. No hay personal que esté disponible, bajaron las cápitas de psiquiatras. Sobre esto tenemos que hacer algún tipo de pregunta, porque no es que bajó la demanda aumentó. Sin embargo, hay una disminución de un trabajo digno, coherente y sustentable para que haya mayor interés en trabajar en salud mental infantil. Esta es una frase, es más fácil ponerme en bretes, estigmatizar, medicalizar y sobrediagnosticar que poder escuchar las emociones. Termino con algo que es una frase de batalla, creo que casi todas las presentaciones yo lo pongo, es una frase de Bernard Goltz, que es un psiquiatra, psicoanalista francés, que dice: invertir en la primera infancia tal vez sea la última utopía para tener un mundo más equitativo y menos violento. Gracias. Gracias, Marcela. Ahora le vamos a dar la palabra a Raúl Mercer. Es esta, ¿no? No, esta es la última anterior. Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Bueno, yo voy a tratar de hacer una presentación muy breve, tenemos muy poco tiempo, vinculado con un tema que nos pasó Enrique. O sea, el responsable de esta mesa se llama Enrique Abellá, así que todo lo bueno o lo malo que pase ya saben a quién quejarse. Y él cuando me dijo: Raúl, toma el tema de accesibilidad a servicios, o mejor dicho, accesibilidad a la salud, yo compré el conflicto sin saber lo que venía detrás, y ahí me di cuenta después, cuando tuve que armar esta presentación, lo diverso que es el tema. Y tomando algunas palabras de Marcela, si hay algo que puede realmente ayudarnos a esta mesa, y esto es una invitación y realmente una convocatoria para después enriquecerlo esto con el intercambio y con el debate, es a generar nuevas miradas. Y un poco lo que me ayudó también al armar esta presentación es aportar distintas miradas a qué nos referimos cuando hablamos de accesibilidad a la salud. Así que esto va a ser muy rápido, muy intenso,
muy vertiginoso, así que si ven que hay mucho vértigo, se pueden dar la mano para poder pasar estos minutos que se vienen. Adelante. Ah, las paso yo, está bien. Bueno, este es mi lugar de trabajo y también declaro no tener conflictos de interés. Lo que no quiere decir que no tenga conflictos, los tengo, pero no con relación al motivo de nuestra presentación. Y los tres temas que vamos a abordar, mejor dicho, los dos ejes, uno tiene que ver con algunos aspectos de los marcos teóricos de cómo entendemos la accesibilidad. El segundo que tiene que ver son experiencias de carácter autorreferencial en las cuales estuve y estoy trabajando en temas vinculados con la accesibilidad, justamente para darnos elementos y ayuda para darnos habilidades de lectura diferentes en cuanto al concepto de accesibilidad. La idea es que ustedes enriquezcan esta presentación con otras formas de entender la accesibilidad a la salud. Finalmente, la parte más rica de todas, que es el debate. Así que esta es una invitación para que vayan generando preguntas y cuestionamientos. Y si no están de acuerdo, díganlo. O sea que este es un momento único y especial, porque no vamos a tener mucha oportunidad de encontrarnos todos los que estamos acá, así que este es el momento para debatir. Y en este sentido creo que Marcela también ha hecho aportes muy enriquecedores en cuanto a entender la salud mental desde una lectura crítica. En cuanto a los marcos teóricos, simplemente es un punteo. Enrique planteó hacer referencia a los principales desafíos en cuanto a la salud infantil, en cuanto a los enfoques o abordajes de salud, o sea, esta es otra forma de entender la accesibilidad a la salud, en cuanto a ver la accesibilidad desde la perspectiva de los servicios de salud, desde las problemáticas de salud, desde las dimensiones simbólicas, que es algo que yo de alguna manera vengo trabajando y que denomino los muros de la salud, que tiene implicancias. Si bien no son muros fácticos, no son muros físicos, son verdaderas murallas abstractas, pero que de alguna manera interfieren con la accesibilidad a la salud. Y finalmente, algunos enfoques integrales vinculados con las agendas en los sectores, en donde Marcela también me dio letra y ya se adelantó en cuanto a la importancia de crear una lectura de carácter intersectorial, que es algo que ustedes también se tienen que llevar de acá. O sea que así como en la salud mental, la intersectorialidad es una necesidad, es una cuestión impostergable, no se puede entender esto desde una lectura, desde la corresponsabilidad, cuando uno analiza la salud mental como un derecho, lo mismo vale para la accesibilidad. Veamos la cuestión de los principales desafíos. Esto es simplemente una cuestión, obviamente también de carácter que me ha tocado vivir a partir de lo que fue la elaboración del enfoque del informe de la Comisión Lancet, UNICEF y OMS del 2020, en donde un grupo de profesionales de todo el mundo elaboramos este documento para ver cómo reposicionar a las infancias dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ahí los desafíos que aparecen están vinculados con el cambio climático, con el desarrollo infantil, cosa que mencionó Marcela. En cuanto a los determinantes comerciales de la salud, que incluyen acá la temática de sucedáneos de la leche materna. En cuanto a los derechos de la niñez, en cuanto al monitoreo, también hizo referencia Marcela a la importancia de contar con información, habida cuenta que existen muchos vacíos de información, hay mucho que nos falta por conocer. En cuanto a las inequidades, que es la peor de las pandemias, y el tema, yo diría, de accesibilidad, podría entrar dentro del capítulo de gobernanza, porque muchos de los problemas de accesibilidad están vinculados con las cuestiones de los marcos políticos, las políticas públicas, los marcos regulatorios, los modelos de organización de los sistemas y servicios de salud y el grado de complejidad que existe en materia de articulación. Esto está traducido al español, así que es de fácil acceso y es de dominio público. Y cuando vamos ya al primero de los temas que nos compete, existen enfoques o abordajes en la salud. O sea que no hay una sola forma de leer la salud. O sea, yo diría que hay más de 20 o 30. Y estos enfoques son producto de una lectura epistémica, de un momento histórico, de un paradigma que nos de alguna manera nos da elementos para entender la salud. Marcela hizo referencia al modelo médico hegemónico. Bueno, es una lectura, una forma de entender la salud de una perspectiva biomédica, pero no es la única. El problema justamente se da cuando queremos explicar todos los problemas de salud desde la lectura biomédica y en este caso estamos medicalizando o patologizando la salud. Pero esto no excluye de que existan otras formas de lectura, otros enfoques que coexisten. Y otro mensaje de este encuentro es justamente
la necesidad de enriquecer nuestras miradas, no quedarnos con una sola, y ver de qué manera podemos enriquecer esta lectura desde las ciencias sociales, desde la epidemiología, desde la promoción de la salud, desde la economía. O sea que hay muchas formas de leer y entender a la salud, y esto es bienvenido. Y esto es válido también para la accesibilidad. Así como existe un enfoque que es el enfoque de género, se puede utilizar el enfoque de género como un criterio de accesibilidad a la salud. O sea que cada uno de estos enfoques de derechos, de interculturalidad, de diversidad, de discapacidad, pueden ser utilizados como puntos de partida para el análisis de la accesibilidad a la salud y en este caso de la salud infantil, que es el tema que nos compete. En cuanto al enfoque de servicios, es quizá, yo diría, el más tradicional, porque cuando uno piensa en accesibilidad, piensa en servicios de salud. ¿Pero eso es accesibilidad a la salud? No, es accesibilidad a los servicios de salud, que es un elemento que hace a la salud, no es el único. Felizmente, no toda la salud depende de la provisión de servicios médicos. O sea, yo diría que la mayor parte de la salud transcurre fuera del sector sanitario y esto obviamente depende de cuestiones que también mencionó Marcela. Te voy a citar varias veces, Marcela. Cómo son las condiciones de vida, los niveles de pobreza, las inequidades, las políticas educativas. En general, todos estos elementos hacen a la salud. ¿Qué es lo que estamos hablando cuando nos referimos en este ámbito, que es un ámbito de salud pública? Cuando hacemos referencia a salud pública, salud poblacional. Es de toda la gente. Y esto es, obviamente, una perspectiva más de tipo poblacional, comunitaria. Por eso, cuando vamos al tema de los servicios de salud, tenemos que analizar fundamentalmente la existencia de barreras de acceso, que en este caso son barreras de carácter contextual, geográficas, socioeconómicas, sociocultural, institucionales. Esto está en la literatura, es de fácil acceso, queda también como recurso de este evento, o sea que va a quedar esto, más bibliografía adicional para verlo en profundidad. Bajo ningún punto de vista podemos agotar esto en el poco tiempo que tenemos. Y otra de las perspectivas, ya más específicas dentro de los servicios de salud, tienen que ver con la oferta de servicios, y en este caso entra a jugar cómo se da la entrada, qué es lo que acontece dentro de cada servicio y cómo uno sale o no sale de ese servicio. Mientras que del lado de la demanda entran dimensiones tales como la predisposición, la habilidad, las necesidades, la utilización y el grado de satisfacción que tenemos con la provisión de servicio. Moraleja, la cosa se va complejizando cada vez más. Una cosa es hablar de acceso a la salud, otra cosa es hablar de los servicios de salud, y dentro del acceso a la salud existen múltiples enfoques, múltiples formas de leer la accesibilidad. Incluso dentro de los servicios hay múltiples factores que entran en juego, que son motivo de análisis y obviamente motivo de discusión y motivos a considerar. Acá, entre los enfoques en salud, hay uno que se conoce como enfoque de curso de vida. ¿Oyeron hablar de esto? El enfoque de curso de vida, de alguna manera, es otro de los enfoques y otras formas de lectura de la salud que ve a la salud como una construcción histórica que se va construyendo a lo largo de toda la vida, en donde cada uno de nosotros y nosotras va construyendo trayectorias de vida en función de las posibilidades y de las condiciones de vida. Estas posibilidades no solamente dependen de las condiciones materiales de vida, sino de otros elementos que nos permiten negociar con un ambiente que cada vez es más hostil. Y lo que se sabe es que aquellas personas que tienen esos recursos y esas capacidades de decidir libremente y de manera informada pueden construir mejor sus trayectos de vida. Dicho en otras palabras, hoy somos lo que somos y llegamos a este momento y este punto de nuestras vidas producto de lo que pudimos negociar a lo largo de nuestra vida, que nos permitió llegar a un ambiente académico, poder discutir, poder analizar, poder escucharnos, pero no toda la gente tiene esta misma posibilidad. Y en el campo de la salud este es un tema grave, porque se sabe que muchas personas se enferman y se mueren por la falta de posibilidad de decidir de manera libre e informada. A raíz de esto, hicimos un trabajo hace unos años con un colega y amigo, en donde tomamos el modelo de accesibilidad para la prevención de la mortalidad materna.
¿Qué tiene que ver con los chicos? Mucho. O sea, nosotros que somos pediatras queremos que ningún chico sea huérfano. Así que eso ya es una justificación de por qué es importante garantizar la vida de las mujeres. Y hay un modelo tradicional, que es el modelo Maine, que es histórico, que viene del campo de la ginecobstetricia, que dice que las muertes de las mujeres se dan por 3 demoras. Porque no se dan cuenta de lo grave que están, o porque no llegan a los servicios, o porque llegaron al servicio tarde o las atendieron mal y se murieron dentro del servicio de salud. Y desde el punto de vista de la complejidad y la accesibilidad, pensamos que es un modelo pobre y que desde el punto de vista del enfoque de curso de vida se lo podría expandir. Por ejemplo, agregarle una 4ª demora, que para nuestro caso es la primera de las demoras, que es la demora en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Por el conocimiento de que un 50% de las mujeres que se embarazan en nuestro país, y esto está publicado, en un estudio que hicimos en 60.000 embarazadas, un 50% llega al embarazo como producto de decisiones no buscadas, no deseadas, y si son chicas de menos de 15 años, producto de violaciones y abusos. O sea que ya, si empezamos mal esta cadena de eventos, una muy buena forma de reducir las muertes maternas es evitar los embarazos no deseados, no buscados ni planificados. Felizmente nuestro país está haciendo logros muy importantes por los avances en materia legal y de ganancia de derechos. Pero si quisiéramos ir por más apuesta, esta expansión temporal se podría, de alguna manera, abrir a una 5ª instancia en donde el empoderamiento, fundamentalmente de las chicas, a través de actividades de educación sexual integral, permitiría justamente contar con estas herramientas de autonomía para poder decidir libremente sobre cuándo embarazarse o no, y cuando es no, es no. Entonces, esta es una forma distinta de visualizar la accesibilidad más allá de los servicios de salud y en este caso con un enfoque y una perspectiva de curso de vida. 5 minutos. ¿Tengo que preocuparme? No. Faltan 5 minutos. Les prometo que voy a terminar. Este es el famoso tema de los muros, que simplemente ustedes hagan una lectura. Pueden verlo, ¿no? ¿Pueden leerlo? ¿Mazo? Bueno, tómenlo esto como una prueba de agudeza visual. Bueno, lo que aparece en la izquierda son cosas que no se dicen pero que acontecen. En los servicios discriminamos, hay sesgos, omisiones, homofobia, prejuicios, racismo, creencias, transfobia. Y en el caso de los chicos, adultocentrismo. A los chicos no se les da pelota, no son valorados como sujetos de derecho. Y como dijo Marcela, el derecho a ser escuchado, que no es ni más ni menos que el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que es el derecho a la participación, los chicos están omitidos. Y esto es un mea culpa como pediatra porque hablamos con los padres y no miramos ni lo que hacen los chicos ni les consultamos a ellos sobre lo que están sintiendo. Y como dijo muy bien Marcela, y perdóname que sea tan reiterativo, los recién nacidos, aunque no hablan, no quiere decir que no estén diciendo cosas. El problema somos nosotros, los adultos, que no tenemos las herramientas para entender lo que nos quieren decir. O sea, no tienen lenguaje en verbal, pero sí se expresan. Todo esto para reflexionar. O sea que un tema importante es ver cómo eliminar o atacar estas barreras de acceso que son inherentes a las personas. Los mismos profesionales de la salud tenemos barreras internas que, aunque digamos, vamos a un servicio, ustedes discriminan, todos dicen no. Pero cuando uno ve cómo están trabajando, se ven cómo las prácticas discriminatorias están instaladas. Discúlpenme si soy muy fuerte con lo que estoy diciendo, pero esto es parte de nuestra experiencia y de recorrer muchos servicios de salud. Pero para complejizar más las cosas, simplemente les comparto acá un artículo reciente en donde ven que la fragmentación también se da en las agendas de política pública, en donde en este caso particular, la agenda de cobertura universal, la de seguridad en salud y la de promoción de la salud, corren por andariveles distintos, corren por fuentes de financiamiento distintos, pero lo más triste es que trabajan todos sobre las mismas poblaciones y esto tiene que ver también con la accesibilidad. O sea que la accesibilidad también se puede trabajar desde el marco de las agendas de política pública, en este caso de carácter global. Y ahora sí, vamos a la última parte, que es un rápido recorrido de algunas experiencias de accesibilidad a servicio en las cuales estuve y tengo la suerte de participar. Son estas 5 experiencias que las vamos a recorrer. La primera vinculada con las estrategias del programa SUMAR para acceso de grupos de poblaciones vulnerables. Y es un estudio que hicimos en 2 provincias del NOA y 2 provincias del NEA para ver justamente cuáles son estas barreras. Y contrariamente a lo que uno podría presuponer, que el problema es la distancia,
distancia, el traslado, la lejanía de los servicios de salud. Brevemente les cuento el final de la historia. Las barreras que nosotros detectamos a partir de hacer entrevistas en profundidad, grupos focales y analizar información cuantitativa sobre cobertura efectiva básica, lo que vimos es que los problemas son inherentes al servicio, son las modalidades de organización, son las prácticas expulsivas, son los horarios incorrectos que no condicen, no armonizan con las posibilidades de la gente de llegar a los servicios. Y voy a poner otro elemento en este sentido, que es un enfoque anecdótico. Una anécdota. Charlando con una colega, amiga, médica generalista de Barcelona, le pregunté a ella cuál es su horario de atención en el barrio. Ella me dijo que el horario de atención lo arreglaba con los vecinos. Lo juntaba a toda la comunidad y le preguntaba cuál es el horario más conveniente para que ella venga a atender. Y había un acuerdo, porque de nada servía que ella fuera a la mañana temprano cuando nadie está o se fueron todos a trabajar. Me pareció brillante y este es un esfuerzo práctico, pero real, sobre cómo favorecer la accesibilidad a partir de brindar un espacio de armonía entre la posibilidad de llegar a los servicios y la posibilidad de ofrecerlos. La pregunta es, ¿tenemos la autonomía en el municipio en donde trabajamos para que nos dejen arreglar el horario de atención con los vecinos? ¿No? Bueno, habrá que charlarlo esto. Y si no se planteó, hablar con las autoridades y decir, mira, cuando yo voy al servicio no hay nadie. O como decía un famoso director de hospitales de la provincia de Buenos Aires, que decía que los médicos para compensar la llegada tarde se van más temprano. Entonces, es momento también de sincerar estas cuestiones. ¿Ya estamos? Perfecto. Entonces, esta es otra experiencia. Le pido 2 minutos. 2 minutos, por favor. Que es una experiencia que hicimos en Almirante Brown y en Quilmes con la historia clínica electrónica, y lo que se ve es que la historia clínica electrónica mejora la accesibilidad en cuanto a la obtención de turnos, en cuanto al acceso de los profesionales, en cuanto a contar con una mejora en la atención. O sea que en este caso es una mejora tecnológica y cómo impacta en la accesibilidad. El Chile Crece Contigo, que es una experiencia de protección de la infancia. El modelo estaba organizado de la provisión de servicios desde la oferta y lo que hicieron ellos es justamente a través de la acción intersectorial integrada mejorar justamente el acceso a la demanda de la población. Voy a ir más rápido. Y este es un trabajo que acabamos de terminar con 6 países de América Latina sobre el efecto sindémico sobre los derechos del niño, en donde tenemos 6 informes de 6 países de la región, 4 de la región andina junto a Uruguay y Argentina, donde analizamos justamente los problemas de accesibilidad generados por la pandemia, y esto ustedes lo saben, de cómo cayeron los controles de salud, cómo cayeron las coberturas de vacunación, cómo cayeron el manejo de enfermedades crónicas y cómo cayeron los chicos, porque pasaron a un segundo plano frente a una enfermedad, a una pandemia que afectaba a la población mayor y a la población adulta mayor. Y para terminar, un adelanto, que es una guía que está elaborando la OMS, para la atención y el control del niño sano, que está en elaboración y que tengo la suerte de participar como consulta, en donde además de las distintas dimensiones que tienen que ver con la intersectorialidad, también hace referencia a la cantidad de visitas que hay que hacer a los servicios de salud durante la etapa de gestación y durante los primeros años de la vida hasta la adolescencia. Y esto basado en la mejor evidencia científica disponible. Y ahí van a haber unos choques muy grandes, porque en muchos casos se recomiendan muchas menos consultas que las que estamos realizando actualmente, y esto está basado en la evidencia y también tiene que inducir a mejorar el acceso en servicios que a veces están saturados por la demanda y que de alguna manera tienen que ser adecuados en función de la evidencia. Y este es un trabajo en el cual estamos trabajando con Enrique, que es un proyecto de accesibilidad integral a los servicios de primera infancia, y es un proyecto de carácter intersectorial que también estamos desarrollando en este momento en 6 provincias argentinas, de los cuales van a salir un informe por provincia, que son para la provincia, no van a estar publicados, y un informe de carácter general que va a ser de dominio público, y esto se hace con los gobiernos provinciales y también con el apoyo de UNICEF. Con esto doy por finalizada la actividad. Tiene la bibliografía y dejamos un espacio para preguntas. Disculpen la celeridad.
Mientras se prepara, voy a agradecer a la Asociación Argentina de Salud Pública por haberme invitado a participar de este tema, que sí, probablemente no le llame la atención a nadie, porque vamos a hablar sobre la obesidad infantil como un problema de todos. Declaro no tener ningún conflicto de interés con la industria alimentaria, laboratorios ni otros. Bueno, que la epidemia de sobrepeso y obesidad infanto-juvenil atraviesa la Argentina como el resto del mundo, aún en la zona norte de África, no es una novedad para ustedes. Vamos a ver los datos que tenemos que son prepandémicos de la segunda encuesta nacional de nutrición y salud del año 2018 y 2019. Nos muestra que para niños tan pequeños como los menores de 5 años, el 13.6% de ellos padecen de sobrepeso y obesidad, siendo diferente en las distintas regiones. Tenemos el NEA, la zona del AMBA y Cuyo, que están por debajo de la línea media nacional, el NOA y la región pampeana entre 14.4 y 14.9, y Patagonia es muchísimo más alto, 20.5%, distanciándose del resto. Para los niños entre 5 y 17 años, el 41.4% de la población infantil tiene sobrepeso y obesidad. Nuevamente, el NEA es el que tiene más bajo, pero de igual manera es altísima, 35.2 y 38.7. El NOA y Cuyo tiene 40.6 y 41.6. El AMBA lo pongo por separado porque además de tener por encima de la media, marca una considerable diferencia entre la prevalencia, es la que tiene la mayor diferencia de prevalencia de todas las regiones entre los menores y los mayores de 5 años. Patagonia, nuevamente, es la que tiene una prevalencia más alta de 46.6. La obesidad infantil en el siglo pasado, y acá y en el resto del mundo, teníamos una mirada errada y una mirada desde la medicina. Rivera Don Marco es un nutricionista mexicano que desarrolló para analizar las determinantes de la obesidad infantil un modelo ecosocial. El niño escolar obeso, pero podemos decir en Argentina el preescolar, porque vimos que estamos en una epidemia infantil en los menores de 5 años muy elevada, y también en buena parte del resto de Latinoamérica, es decir, el niño preescolar y escolar vive en un microsistema que es el hogar, que también tiene factores que llevan hacia la obesidad, que a su vez el hogar está en un mesosistema donde se incluye la escuela en medio de un barrio que tiene también determinantes hacia la obesidad, y el macrosistema está dado por las políticas públicas y las condiciones socioeconómicas que llevan a la obesidad infantil. Por eso decimos que la medicina no alcanza para prevenir ni para solucionar el problema de la obesidad, y tenemos que tener una mirada holística de la problemática. Sabemos que la contaminación del medio ambiente con sustancias químicas actúa sobre los mecanismos epigenéticos que desarrollan la obesidad. No tenemos cuantificado la carga de este proceso en la Argentina, la carga numérica, cuánto es la atribución de esto en Argentina. Por eso este aspecto, que es muy importante, no lo voy a tomar en el modelo ecosocial, porque me voy a referir a los datos cuantitativos acerca de cómo llevan a la obesidad. Y para esto tenemos la primera encuesta, que es 2005, la segunda 2018, el Programa de Salud Nacional de Salud Escolar y la Encuesta Mundial de Salud Escolar del 2019. En el hogar,
niños tan pequeños como entre 2 y 5 años, la carga energética por día se debe al 41% de alimentos ultraprocesados. Y si vamos a ver a niños aún más pequeños, menores de 2 años, la carga energética por ultraprocesados es del 33%, habiendo variación en los quintiles y llamativamente el de mayor quintil es el que, o sea, el de más alto nivel, tiene mayor aporte energético de ultraprocesados. También en el hogar vemos que el 54% de los niños son sedentarios, entendiendo por sedentarismo estar sentado, más allá que haga o no actividad física, sedentarismo. El 22% de los adultos compran algún alimento o bebida para niños porque estos son inducidos a solicitarlo por la publicidad. En la escuela, el 71% recibe facturas, productos de pastelería, galletitas dulces y cereales con azúcar. También la escuela provee el 27% de ellas bebidas azucaradas. El 80% de las escuelas tiene kioscos o buffet. La actividad física la hacen solamente el 38%, 3 veces por semana, pero la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es actividad física diaria. Y este 38% es en las mejores condiciones, 3 veces y no 2, que es lo más frecuente. Durante el periodo escolar, entre primero y sexto grado, entre el año 2012 y 2017, el sobrepeso aumentó del 21 al 27% y la obesidad del 15 al 23%. El Z de índice de masa corporal entre primero y sexto grado aumentó un 0.26. Esto es un valor significativo al 0.0001. Desde el punto de vista del consumo de frutas días, las encuestas nos muestran que toda la población, es decir, el 55% de la población infantil está por debajo de las recomendaciones diarias, pero hay diferencia de acuerdo a los quintiles. Consumen solo el 23% del quintil 1 y el 45% del quintil 5. Esto habla también no solamente de acceso, sino de cultura, porque aún en el quinto quintil, menos de la mitad consume la recomendación de frutas. El 24% de los mayores de 13 años compra alimentos o bebidas por la publicidad. Y el 13% entiende la tabla nutricional de los envases antes de la ley 27.642, que es la de promoción de alimentación saludable, que a los alimentos y productos y bebidas envasadas que superan, que tienen exceso de los niveles críticos de acuerdo al perfil de nutrientes de la OPS, en sodio, en grasas saturadas, en grasas totales, en azúcares y en calorías, le coloca un sello correspondiente a cada una de ellos. Esta ley tiene un articulado específico para las escuelas. En el artículo 11 se incorpora a la currícula la alimentación saludable. Y en el artículo 12 prohíbe el ingreso a la escuela para comercializar, para publicitar, para promocionar o para como patrocinio aquellos alimentos que tengan un sello o más. Pero también esta ley va a favorecer lo que vimos como determinante porque la publicidad está prohibida por el artículo 10, dirigida a niños, niños y adolescentes que tengan un sello o más. Y también va a incidir sobre los niños, aún los preescolares. Hoy, el niño y niña que no tiene lectoescritura reconoce la M por la publicidad de las hamburguesas famosas.
hay evidencia científica que los niños y niñas pueden reconocer el sello negro de octógonos sin lectoescritura en países donde ya se han implementado. Para ello necesitamos una muy buena campaña, por otro lado. Bueno, como conclusiones, la obesidad infanto-juvenil es epidémica y multifactorial. Los infantes y adolescentes crecen en una sociedad obesogénica. La Ley 27.642 contribuirá a disminuir factores de riesgo comprobados y es una herramienta importante para la pediatría porque no será nuestra voz en soledad la que recomiende la alimentación saludable, sino que podemos tener el mismo lenguaje, cualquier ciudadano y la escuela. Otro elemento que ayuda a la ley es que el desconocimiento de los ultraprocesados también invade a la pediatría, a tal punto que muchas veces vemos como recomendados un alimento que hoy tiene sellos, que es el yogur, por ejemplo, sin discriminar cuáles de ellos son saludables y cuáles no lo eran. Entonces, esta ley favorece al conocimiento también en nuestra área. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos quedan 5 minutos para preguntas o comentarios de ustedes hacia la mesa. ¿Hay alguna pregunta? No se apresuren. Bueno, a ver, allá hay una pregunta. Sí, más que una pregunta, era por ahí un comentario con respecto al doctor que había hablado de la importancia de la salud materno-infantil, sobre todo orientado más hacia la mujer durante la vida, digamos, reproductiva, en edad reproductiva, ¿no? Porque justamente una madre mal alimentada y sobre todo durante el embarazo va a terminar con un niño que, o sea, más allá de las deficiencias alimentarias, todo lo que conlleva después a lo largo de la vida, porque va a ser un infante que no va a poder acceder a lo mejor a un aprendizaje como lo haría un niño de su misma edad en el mismo tiempo, y por lo tanto un adulto que tampoco va a tener oportunidad de acceder, por más que tenga digamos, las condiciones económicas, tal vez no pueda, o socioeconómicas, no pueda acceder a la educación como lo haría otro adulto y por lo tanto tampoco un trabajo digno, digamos, en algún punto, si es que, o digno o acorde a lo que estaría capacitado si hubiera sido producto de una mamá que hubiera estado bien alimentada en su momento, y esto conlleva un poco a lo de la mujer embarazada con sobrepeso, o a una mujer en edad fértil, que sería bueno también empezar a buscar de que se pueda programar también un embarazo, planificar un embarazo, ¿no? Como para que sea más saludable para la madre y ese niño con todo ese futuro que conlleva el niño. ¿Querés comentar sobre el comentario, Raúl? No. Acá hay otra pregunta. Sí. Bueno, mi nombre es Andrea Graciano, soy parte del Consejo de Nutrición Pública de ASAP. Y simplemente un comentario, felicitar por esta mesa, y me parece importante revisar como las formas a las que llamamos las cosas, y la reflexión viene a raíz de que muchas veces hablamos de sociedades o entornos obesogénicos y que estaría buenísimo empezar a transformar esto por, si bien está en documentos de OPS, de otros organismos internacionales, el concepto, poder hablar de entornos no saludables, ya que muchas veces los entornos no saludables propician, como vos bien caracterizabas, Norma, ciertos hábitos alimentarios no saludables que no necesariamente, digamos, generan obesidad. O sea, digo, puede haber malnutrición y puede haber una ingesta no saludable y eso traer enfermedades no transmisibles, aunque, digamos, algunas pueden no estar mediadas por obesidad. ¿Alguna otra pregunta? Por acá había una pregunta, ¿no?
No es pregunta. Me quedé pensando en dos temas. Uno, el que plantea el doctor con respecto al acceso y la organización de los servicios y por ejemplo, un tema tan sensible como los horarios de atención. Creo que hay una gran complejidad en resolver el tema del acceso, pero justamente uno de los, si se quiere, aspectos fundamentales y el agujero negro tiene que ver con el funcionamiento del primer nivel de atención y los espacios en los que las familias encuentran la posibilidad y la oportunidad de acceder. Porque nosotros, por lo menos, que estamos en el territorio, somos promotoras de salud y llevamos adelante trabajos de monitoreo epidemiológico antropométrico, hay una gran frustración en las familias de poder tener un estado de situación nutricional de sus hijos e hijas, pero a la vez una alta frustración de no ni siquiera querer concurrir al espacio de salud, primero por la inaccesibilidad del turno y segundo por la imposibilidad de cumplir con la ingesta de alimentos nutricionales que lo toman como un aspecto se culpabilizan, pero que tiene que ver con un trasfondo de la falta de trabajo e ingresos. Y lo único que nosotros podemos aportar a esta charla, que nos pareció impresionante, es que el 60% de las familias que hemos entrevistado, 31.000 familias en 23 provincias, 48.000 niños pesados y medidos, el 60% está en inseguridad alimentaria. Y cuando cruzamos inseguridad alimentaria con acceso al desempleo y con acceso al trabajo registrado, la inseguridad alimentaria crece en 20 puntos en relación a la situación de ese 60%. Entonces nos parece que fundamentalmente estamos hablando de un modelo económico que tiene que garantizar trabajo para empezar a hablar de modificar los perfiles alimentarios o patrones alimentarios. Bueno, muchas gracias. Estamos excedidos en tiempo. Lo que vos decías, de alguna manera, tiene que ver con lo que decía también Marcela al principio, el hiato entre el discurso y el territorio. Bueno, no hay espacio para ninguna otra pregunta, ningún comentario, ningún cierre. Así que muchas gracias y...